María Izquierdo fue una reconocida pintora y promotora cultural de la época posrevolucionaria y del llamado Renacimiento mexicano. Ya fuera a través de su producción artística o en su papel de gestora, buscó la justa representación y participación de las mujeres en el arte. En 2005, el Museo de Arte Moderno recibió en donación el archivo personal de María. Hoy, la recordamos a través de las notas periodísticas, cartas, fotos y documentos que conforman aquel. En 1928, con 21 años de edad, María Izquierdo se había trasladado de su natal Jalisco a la Ciudad de México. Casada y con 3 hijos, estudiaba en la Academia de San Carlos, llamada en esa época Escuela Nacional de Bellas Artes. La joven María comenzó su carrera artística primero bajo la tutela de Manuel Toussaint y después de Diego Rivera. Pronto se destacó por la temática de sus obras y su paleta de color tan distintiva. Así lo relata en su autobiografía. Toussaint quiso presentar al nuevo director, Diego Rivera, antes de entregarle el puesto, una exposición de los alumnos del plantel. Con ese objeto, se dirigió a mí para pedirme 3 cuadros prestados para exhibirlos en la Academia de San Carlos. Aunque me agradó la idea, le dije con toda franqueza que tal vez no podía prestárselos, pues empezaba con mi obra a organizar mi primera exposición. Pero el director amablemente insistió en que lo cediera y para convencerme me expresó lo siguiente. María, por favor traiga sus cuadros, porque es usted la única que puede salvar a la escuela. Sus cuadros son muy modernos y muy personales. Interesan mucho a Diego Rivera, que llega aquí precisamente con esas ideas de renovación. Si usted no los trae, Rivera va a pensar que aquí solo hemos hecho academicismo. Ante tan razonable insistencia, entregué los 3 cuadros que constituyeron mi segunda participación en una exposición colectiva al medio año de haber ingresado a la Academia de San Carlos. Los 3 cuadros que entregué al director de la escuela fueron un autorretrato, un retrato de mi hija Amparo y un tema de composición libre muy mexicano con un motivo principal que lo constituían 2 inditas vendedoras de flores. Y efectivamente, tal como se lo había imaginado Toussaint, Diego Rivera, después de ver la exposición, dijo que lo único que ahí valía eran los 3 cuadros de Izquierdo. Dijo Izquierdo pensando que la persona que firmaba en Izquierdo era un varón, pero inmediatamente se le hizo saber que se trataba de la pintora María Izquierdo. El mismo Diego hizo notar que esta equivocación era interesante, puesto que la mayoría de las mujeres expresaban sus sentimientos pictóricos de manera blanda, almibarada y cursilona, y María Izquierdo, por el contrario, presentaba una pintura recia, dejando sentimiento plástico. Subrayó además que el verdadero arte no tiene sexo. Y es que en el periodo en que Rivera fue director de la Academia de San Carlos, continuó con los elogios a su obra. Este dictó 2 conferencias, una sobre la pintura moderna y otra sobre la obra de Izquierdo. Lejos de ser un honor o algo que celebrar, la pintora recordaba con amargura. Una vez terminada la conferencia y después de que Diego Rivera se retiró, se armó un gran alboroto entre los alumnos que terminó en un verdadero relajo. A tal extremo llegaron de crueldad y de injusticias mis detractores que todos, en ese momento, aun los que se habían dicho mis amigos, se volvieron contra mí, capitaneados por Ignacio Márquez. Y de la manera más cruel y villana, me corrieron de la academia tirándome toda clase de proyectiles y aventándome cubetazos de agua. En el año en el que ocurrieron estos reprobables hechos, la mujer estaba desplazada a un plano muy inferior al hombre y solo los varones con talento, como Rivera, Tamayo, Toussaint y Caso, estimulaban y ayudaban a las mujeres que querían escalar cualesquiera profesión, sobre todo cuando éstas demostraban genio artístico. Los demás hombres mediocres procedían con el salvajismo ya mencionado. Todavía había en ellos sentimientos de la Edad Media y costumbres de la Inquisición. Entonces estaba muy lejana la época ruiz-cortinista en la que a la mujer se le considera en igualdad de derechos que el hombre. Era un delito nacer mujer, y si la mujer tenía facultades artísticas, era mucho peor. Se le sentaba en el banquillo de los acusados y después de declararla culpable, se le sometía a toda clase de torturas. En noviembre de 1929, María realiza su primera exposición individual en la Galería de Arte Moderno, espacio que formaba parte del Palacio de Bellas Artes, entonces llamado Teatro Nacional. Sus directores eran Carlos Orozco Romero y Carlos Mérida. El apoyo de Rivera continuó, pues, según ella, la exposición fue organizada por Rivera, quien en el catálogo escribió:
No se trata de jugar una vez más al descubrimiento de un joven genio destinado a hundirse 3 o 4 años más tarde en el montón de la mediocridad. En el caso de María Izquierdo, se trata de afirmar, con la prueba de su trabajo, la existencia de un buen pintor, y un buen pintor joven vale mucho más que un joven genio o un niño prodigio. El talento de María Izquierdo se ha desarrollado rápidamente, pero con solidez, y su pintura es ante todo un valor seguro o concreto. No hay en el trabajo de María ni el halago fácil de la improvisación graciosa, ni el pintoresco de buen gusto, tampoco la desviación literaria capaz de atraer simpatías extrañas a la plástica. El talento de esta pintora es equilibrado y ardiente, pero reservado y contenido, desarrollándose más en profundidad que en superficie. El trabajo de María comenzó a llamar la atención a los críticos, el público y otros artistas, pero también le consiguió detractores, como el periodista Francisco Miguel lo hace ver en una nota sobre el artista. Apenas hace un año, María Izquierdo no era sino una modesta alumna en la Escuela Central de Artes Plásticas, descubriendo en ella condiciones excepcionales. Algunos pintores, entre los que figuran el propio Rivera, le organizan una primera exposición en noviembre del año pasado. Exposición que provoca en el público, tan poco sensible para el arte nuevo, y en ciertos pintores retrasados, violentas críticas y crueles apóstrofes. Ni para qué decir que no logra vender ni un solo cuadro. Mas dominada por una vocación irresistible, María no se desalienta, abandona la escuela y orientada por un joven pintor de poderosa intuición, Rufino Tamayo, trabaja ahincadamente sin descanso, con todo el tesón y toda la pasión heredada de su magnífica raza. El resultado de estos meses de dura labor son estos cuadros que María se presenta a exhibir en Nueva York, invitada por alguna de las mejores galerías de la metrópoli. Como ya nos adelantaba el crítico de arte, a pesar de las dificultades en México, en noviembre de 1930, la artista tuvo su segunda exposición individual y la primera fuera del país. María Izquierdo fue la primera mujer mexicana en exponer en Estados Unidos con gran éxito. El trabajo hecho por el hombre tuvo el monopolio de las muestras de arte de México hasta la semana pasada, cuando María Izquierdo tomó posesión de una gran galería en el Centro de Arte con una exposición de sus propios cuadros. Su trabajo abarca la gama de la producción de paisajes, figuras y naturalezas muertas, sin dejar ninguna duda de que la mujer está aportando su granito de arena para impulsar el nuevo entusiasmo por el arte nacional al otro lado de la frontera. Ella pone conciencia en todo lo que hace y es especialmente buena en el retrato de tipos nativos. Además, en esas mismas fechas, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentaba una exposición sobre arte popular mexicano, organizada por el embajador americano Dwight Whitney y el conde René d'Arnoncourt, donde se incluía obra de María. Bien hizo el organizador al incluir en el acervo de que se trata las pinturas de los que hasta hoy se han destacado en la expresión verdadera de la sensibilidad popular mexicana. María Izquierdo, la incansable pintora, presenta a una mujer sentada, en una actitud tan serena que parece gozar de la felicidad extática de algunos alineados que son redimidos de este mundo para entrar, en vida física, al plano de la subconsciencia. Este óleo es sublimemente arrobador y quizá uno de los más grandes valores que lleva la exposición ambulante. También manda a María Izquierdo una naturaleza muerta conteniendo un buró, una silla, unos plátanos, un libro y un botellón. María Izquierdo conoció a Rufino Tamayo, entonces maestro en la Academia de San Carlos. Tiempo después comenzaron una relación de pareja. Si bien el trabajo de María no fue ajeno al de Tamayo, la obra de Izquierdo nunca dejó de ser auténtica y siempre estuvo guiada por su propio sentido de experimentación, como varios críticos de arte destacaron. Para juzgar la obra reciente de María Izquierdo, la tenaz y estudiosa pintora, habrá que colocarse siempre sobre un plano de inteligencia y equidad, que requieren tanto a las magníficas cualidades de su pintura, cuando su conciencia, cada vez más cultivada, puesta en su obra. Por eso, quienes tienen interés en el estudio del renacimiento artístico del país, necesariamente encontrarán en la aportación pictórica de esta artista un caudal de excelencia plástica que merece un análisis juicioso. Su color cálido de rojos y ocres, rico como el de las pinturas
precortesianas, de una materia noble manejada valientemente, los volúmenes amplios, monumentales, concebidos más que para ser circunscritos dentro de la estrechez de un marco, para llenar las bases, dimensiones del muro, acusan un conocimiento cada vez más seguro de la técnica. Como además conozco también el medio en el que viven nuestros artistas, sé de sobra que mi modesto juicio es motivo suficiente para que quienes vean en esta pintora una personalidad que se desenvuelve firmemente y a pesar de todos los obstáculos, traten de avivar la campaña de indiferencia que han pretendido hacer en su derredor para crear en ella el desaliento. A esto quiero decir a María Izquierdo, que no abandone la energía y el valor precio de sus constantes experiencias, y sepa nuestra estimable pintora, y que esto no la envanezca, sino por el contrario, estimule, que ya es no solo nuestra única pintora, sino los valores de la pintura mexicana. No obstante, otros críticos de la época tendieron a reconocer a María a través del filtro de Tamayo antes que por ella misma. Con el tiempo y gracias a una maduración en la que sin duda intervino más el imprudente y dichoso viaje del espíritu que una inmovilidad cautelosa, María Izquierdo ha logrado, a través de nuevas preferencias y nuevas influencias, entre las que la más visible y no la menos buena es la de Rufino Tamayo, ser diferente de los demás pintores de su momento. Diferente, desde luego, de la María Izquierdo que en 1929 nos presentara Diego Rivera y a la que costaría trabajo reconocer en sus cuadros de hoy si no hubiéramos tenido la suerte de asistir a la aventura estética que ha hecho posible el desarrollo de su hogar. Imagino la influencia de la obra de Tamayo en la pintura de María Izquierdo como uno de estos cruceros. Gracias a ella, María Izquierdo se detiene, se busca y se encuentra, se enriquece. Abandonarla ahora, rechazarla apresuradamente, equivaldría a ser a un lado una de las pruebas más interesantes a que el artista tarde o temprano habrá de someter su espíritu y tal vez escoger un camino falso. Cuando las influencias en la pintura de María Izquierdo eran menos visibles y más numerosas, el espectador desconfiaba más y con razón de las inciertas promesas que la pintura insinuaba. Ahora sabemos que la pintura de María Izquierdo tiene algunas cualidades de la pintura de Rufino Tamayo, entre otras tan diversas que no pueden ser ya las de un pintor nuevo diverso, distinto. Y es que era común, de alguna u otra manera, desestimar el trabajo de las pintoras, al que descalificaban, ya fuera identificándolo como sentimental o blando o por los materiales elegidos. Por ejemplo, en 1933, Izquierdo tuvo su tercera exposición individual, esta vez de acuarelas. El poeta José Gorostiza elaboró una crítica donde observaba que la obra de María reflejaba sus pasiones y confesiones. ¿Hubiera escrito lo mismo del trabajo de un hombre? En la pintura de María Izquierdo, estos trabajos indican en la momentánea preferencia del artista por la calidad íntima y el entorno confidencial de la acuarela. No en balde, la acuarela es un arte menor, aunque inagotable en sus limitaciones como la música de cámara. Pero estas acuarelas indican, además, un cambio de actitud estética de María Izquierdo. No busquéis, sin embargo, en sus temas lo sustancial de sus confesiones. La mujer no se manifiesta nunca en el lenguaje como el hombre, sino detrás de él. La anécdota en María Izquierdo, aunque hallada en lugares como el circo, donde se manifiesta espontáneamente lo mágico, lo cierto, inverosímil que buscan los suprarrealistas, bien pudiera serle indiferente. No, la confesión de María Izquierdo, esto es, María misma, aparece claramente ante nosotros cuando ya no presenciamos en sus acuarelas el espectáculo que ella ha querido mostrarnos, su cultura, para poder presenciar el drama que involuntariamente nos muestra. En este mundo que reproduce fielmente la realidad nuestra, mexicana, los caballos de María Izquierdo pierden súbitamente la relación culta que los ligaba, plástica o ideológicamente, a los caballos de Quirico. El artista empieza donde acaba su cultura. Desde luego, como meras figuras, estos caballos no eran ya, como los de Quirico, caballos de mármol que el sueño arrancó al friso de las Panateneas, sino verdaderos caballos, pero como símbolos inconscientes, como materializaciones de un movimiento sentimental de María Izquierdo. Ni siquiera caballos son, sino ideas, pasiones, quizá hombres. María tuvo que luchar toda su vida por su lugar dentro del escenario del arte en México.
Consciente de que, en gran parte, las dificultades se debían al hecho de ser mujer, cuando le fue posible ayudó al resto de sus compañeras a crear espacios de visibilidad de su trabajo. Es así que en 1935, a través del Departamento de Bellas Artes, organizó junto a Lola Álvarez Bravo una exposición de carteles revolucionarios de pintoras del Departamento de Bellas Artes en Guadalajara. En una entrevista, ella y Lola destacan la importancia de la participación de las mujeres en la lucha revolucionaria y en las artes. ¿Cuál debe ser, en su concepto, la participación de la mujer mexicana en la lucha revolucionaria? La mujer debe ante todo unificarse y luchar fuertemente unida por mejorar su condición. La mujer debe dejar de ser ya un objeto de lujo y transformarse en un factor dentro de la lucha de clases, de evolucionar socialmente y participar en forma directa en la lucha revolucionaria. ¿Y la participación de la mujer en el arte, cuál debe ser? La artista, por su condición de mujer, tiene mucha más sensibilidad en el hombre, sensibilidad que debe expresar a las masas en forma útil, es decir, vaciando todo su sentir en los cuadros y plasmando con ellos el verdadero sentido de clase que la anima. Mire usted, actualmente se deja sentir en México una fuerte corriente artística en el sector femenil. El primer esfuerzo ya se ha hecho. Las mujeres revolucionarias que laboran en la sección de artes plásticas han puesto el ejemplo y de seguro que muchas más lo seguirán. Hay valores artísticos en el sector femenil y de ellas se espera mucho. María Izquierdo fue parte de una generación de artistas que significó una nueva visión del arte mexicano, lejos del academicismo y los cánones de la época. Sin embargo, su trabajo siempre sufrió el escrutinio y las críticas, pero también del éxito y los elogios. En una exposición en la Galería Iturbe, el poeta Javier Villaurrutia decía de su generación: como los nuevos poetas líricos mexicanos, los nuevos pintores viviendo en un medio hostil por indiferente, sino un público definido a quien dirigirse, realizan, no obstante, una obra que tiende a la unidad espiritual con el resto del mundo y que se aparece aislada, estética y moralmente es porque se pone la de los artistas que los precedieron, no en el mérito sino en el tiempo. Únicamente los poetas y pintores mexicanos han sabido encontrar en sus poemas y cuadros el fruto precioso de la libertad moral. Para la década de los 40, la pintura de María Izquierdo se tornó más colorida y sus temáticas se inclinaron hacia elementos de la cultura popular y tradicional y de los paisajes tropicales mexicanos. En las notas de prensa se le menciona constantemente como la pintora de México, dando cuenta de una trayectoria sólida y reconocida tanto a nivel nacional e internacional. La producción de María Izquierdo fue constante hasta 1946, época compleja por la disputa generada debido a la cancelación de un mural que se le había comisionado al regreso de su gira por Sudamérica. En la revista bilingüe School of Arts, el artículo María Izquierdo, de cuadro de Caballete al fresco, realiza un breve recorrido por el arte moderno mexicano y sus principales representantes, tanto en pintura de Caballete como mural. María Izquierdo es la única mujer contada entre muchos otros nombres como parte de la ferviente vida cultural mexicana y como una de las más grandes pintoras. Entre los que han resistido la fuerte influencia europea se halla María Izquierdo, una de las mejores pintoras de la América Latina. Ella ha llegado a ser la verdadera pintora de su patria, México. El primer intento de María por subirse a un andamio a pintar un mural fue en 1942. El gobernador de Veracruz, Jorge Cerdán, le encargó una obra para el Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz. En una nota del Zócalo, de junio de 1950, titulada «¿Cómo salí de mi atolladero jugando cartones?», María escribe sobre un viaje lleno de tropiezos, menosprecios, pero también diversión, hecha al lado de Raúl Uribe, su pareja. Al obtener dicho encargo, decidió visitar tierras veracruzanas para conocer más sobre su cultura, festividades y costumbres, así como de la historia y la vida social del momento. Sin ninguna compensación económica que aportara a su viaje, el gobernador le extendió una carta para que le facilitara el apoyo de los presidentes municipales. Con nuestras flamantes cartas muy bien dobladas y merecidas en sus respectivos sobres con el sello del gobierno, nos embarcamos a la feria de Papantla. No encontramos hotel disponible, pero como al presidente municipal le correspondía zanjar este contratiempo, sin preocuparnos gran cosa, nos dedicamos a la tarea de gastar cuanto dinero llevábamos encima. Al anochecer, nos presentamos frente al presidente. Le entregamos la carta y esperamos la respuesta.
Por un largo rato no hizo más que carraspear y rascarse la cabeza sin apartar la vista del papel. Intrigada, me acerqué y cuál sería mi sorpresa al observar que tenía la carta al revés. Entonces comprendí que no sabía leer. En pocas palabras, le enteré del objeto de nuestra visita. Cuando le dije que éramos artistas, carraspeó satisfecho como si le hubiéramos quitado un peso de encima. Este encargo nunca llegó a realizarse. María Izquierdo salió de México en mayo de 1944 hacia Latinoamérica, realizando distintas paradas en Guatemala, Panamá y Perú, hasta llegar a Chile. Durante su estancia en dicho país, tuvo 4 exposiciones individuales, en el Ministerio de Educación, el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, el Centro Español de Temuco y el Círculo de Prensa en Valparaíso. Noticias exclusivas recibidas por Excelsior hacen saber el gran triunfo obtenido en Chile por nuestra máxima pintora, María Izquierdo. El poeta Pablo Neruda leyó con este motivo una inspirada composición titulada Bienvenida a María Izquierdo. Me gusta ver tus cuadros, María, entre nuestra cordillera colosal y las últimas espumas del Pacífico Sur. Ellos traen el agudo sonido de México, su piano escarlata y amarillo al desnudo azul arena, a las borrascas de nieve y el cielo del hemisferio terminal. Me gusta saludar tu pintura atravesada de sueño y tierra, tu pintura local y racial, y por eso grande y magnética. En esta luminosa era otoñal de Chile, en la que los grandes pintores de mi patria son las arboledas, los 7 velos de las neblinas, las frutas y las plantas de llamarada innumerable. Te doy la bienvenida, gran pintora de México. En tu lenguaje vivo, sabio e infantil, razonable y onírico, se mezclan las flores de papel, las cortinas de percal, las litografías populares, los cuadros del fotógrafo ambulante, a los elementos poéticos y americanos, a las materias misteriosas de la atmósfera y de nuestros objetos, y a los más profundos círculos natales. Antes de regresar a México, María inauguró una exposición de su obra en Lima, Perú, el 21 de agosto de 1944. En el aeropuerto de dicha ciudad fue bien recibida por una comitiva de políticos e intelectuales. El relato del viaje que María Izquierdo realizó a Chile y Perú lo podemos encontrar en distintas notas de la época. A su llegada a México, la artista escribió en el periódico Estampa el texto Mis impresiones de Sudamérica y en el Excelsior una narración en 5 entregas, Mi viaje al sur de América, en las que cuenta sobre sus experiencias en ambos países. Al respecto de sus impresiones, cuenta la artista. Chile, bella república del extremo sur de América, hermana del pasado, hija de la nieve y la lluvia, por un mar esplendoroso bañada, defendida por la majestad de los Andes, decorada por los lagos perfumados de lechos gigantes. La región de los lagos chilenos es de belleza incomparable, y en el campo, el Guaso hunde su arado en la morena tierra que dará la uva madre de los más deliciosos vinos de América. Y en el vientre de las montañas, los mineros chilenos extraen plata, oro y cobre. Y en las salitreras de Chuquicamata y en el norte del país, el chileno extrae el salitre y el cobre, su principal riqueza. Fascinada por Perú, muestra su admiración describiendo sus semejanzas con la cultura mexicana. Cuando he expresado que el Perú es el país de América que más se parece a México, no quiero decir con ello que yo tome partido por el Perú, sino decir simple y llanamente que es el país que parece más a México que otro americano. La ascendencia racial y cultural de Perú recuerda en antigüedad la expresión a la ascendencia racial y cultural de México. En 1945, ya considerada una pintora prolífica y con difusión internacional, fue comisionada por Javier Rojo Gómez, quien ostentaba el cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal, para realizar un mural en el edificio del Ayuntamiento, localizado en la Plaza de la Constitución. El reportero Carlos de Nigri escribió en el Excelsior. La primera mujer que logra en América romper la tradición pictórica que requería que únicamente pintores se encargaran de obras murales monumentales es la artista María Izquierdo. Es la primera mujer que se subirá a un andamio.
La obra magna que le ha sido encomendada por el regente Rojo Gómez a María Izquierdo tomará más de un año. Será todo un espectáculo ver por vez primera en América a una mujer haciendo uno de los trabajos de pintura más fuertes y difíciles. La nota erra al mencionar a María Izquierdo como la primera mujer en pintar un mural, ya que la artista y poeta Aurora Reyes llevó a cabo su primer mural 9 años antes, en el Centro Escolar Revolución. Esto da cuenta de la falta de atención y difusión que se le daba a la labor artística de las mujeres en el México moderno. María Izquierdo tenía que entregar el mural comisionado el 15 de diciembre de 1945, ya que su contrato vencía el 31 de ese mismo mes. Los bocetos del proyecto se dieron a conocer al público en el periódico Esto, el 20 de mayo de 1945. En la escalera principal, María quería mostrar el pasado mesoamericano simbolizado en la figura de un hombre, que por su tocado inferimos que se trata de un gobernante. Al centro, un reloj de arena señala el paso del tiempo a la época moderna, en la que una mujer es la efigie principal. En los plafones, las bellas artes son representadas a través de mujeres las cuales no son presentadas como musas, sino en un papel activo de creadoras. Por último, del lado derecho, en el muro del segundo piso, las escenas de trabajo del campo muestran a las mujeres en un papel estelar tanto en la labor manual de desgranar una mazorca como en el uso de maquinaria moderna y la producción de la masa para las tortillas, un producto de la canasta básica mexicana. 800 metros de pintura al fresco hará en el edificio del Ayuntamiento de la ciudad, hoy llamado del Departamento Central. En los 9 plafones estarán representadas las artes, pero dentro de una visión racial, pues en el concerniente a la música, María sublimará la canción mexicana. Estos plafones adornarán la escalera monumental. Y para el muro del segundo piso, veremos escenas de trabajo en el campo y en la ciudad. En la escalera monumental habrá un fresco representando el México prehispánico, esencialmente escenas en Tenochtitlan, unidas por un reloj de arena como símbolo del tiempo que ha transcurrido hasta la Ciudad de México actual. Paralelo a la producción del mural en el edificio del Departamento Central, María Izquierdo continuaba trabajando en su pintura de caballete y en el colectivo El Pentágono, grupo conformado por López Rey, Uribe Castillo, Marín Bosquet y Efraín Huerta. Estos llevaron a cabo una exposición de pintura sobre las artes circenses en la Biblioteca Benjamin Franklin. Simularon una función donde ellos, como jefes de pista, presentaban el evento. Una nota de la época en el periódico Prensa Gráfica, firmada por Benito Benítez, narra el ambiente que se vivió ese día. Organizado por el Pentágono, 4 pintores y un poeta, el circo dio ayer su primera función en la Biblioteca Benjamin Franklin. Para las 7:30, en punto, estaba anunciado tan sensacional diversión. Pero como siempre, por falta de esa formalidad inglesa que nos alivia, el espectáculo dio principio mucho después, cuando ya malabaristas, contorsionistas, ecuyeres, payasos, perros y monosabios, yeguas amaestradas, trapecistas, se encontraban reunidos alrededor de la pista. En agosto de 1945, tan solo 6 meses después de que se hiciera del conocimiento público la comisión que Javier Rojo Gómez le hizo a María Izquierdo, esta fue notificada por un tercero que su obra quedaba suspendida. En octubre de ese mismo año, la suspensión fue definitiva, prohibiendo a María la entrada al edificio. El periódico Esto, del 27 de diciembre de 1945, da cuenta de cómo la discusión sobre la cancelación del mural se fue agudizando, hasta convertirse en un enfrentamiento directo entre Rojo Gómez y María Izquierdo, que continuaría hasta el siguiente año. La escalera de acceso al andamio fue retirada. Un letrero escrito a mano en la puerta hacía saber lo que sigue. Se prohíbe tocar la puerta por orden superior, la intendencia. La pintora María Izquierdo, en vista de estos hechos y otros, dirigió 2 cartas, con todos sus respetos, al gobernador Rojo Gómez, haciéndole conocer los hechos. No recibió respuesta a ninguna de ellas. Clausurado todo medio de continuar con la obra, cuyo plazo vencía el 15 de diciembre, y siendo imposible para María Izquierdo obtener una entrevista con el gobernador u obtener una contestación a su respetuosa consulta sobre tales anomalías, realizó diferentes gestiones para restablecer lo estipulado en el contrato, sin ser oída ni atendida por ninguna de las autoridades dependientes del señor gobernador, licenciado Rojo Gómez. Lo más que obtuvo fue la invariable respuesta de nada se había resuelto aún sobre el asunto.
El 17 de diciembre de 1945, el director de Obras Públicas del Distrito Federal recibió a María Izquierdo en audiencia solicitada por ella y le hizo saber que, en el último acuerdo del ciudadano gobernador del Distrito Federal, este había resuelto, en definitiva, que María Izquierdo ya no pintase la obra estipulada en el contrato y que, en cambio, podía hacerlo en edificios de escuelas, mercados o delegaciones. La pintora María Izquierdo respondió que expresaba su protesta ante dicha decisión, opuesta a un contrato pactado al amparo de la ley y la fe de la autoridad, y que rehusaba acogerse a la alternativa ofrecida por considerarla humillante e injusta, reservándose el derecho de recurrir a los medios legales correspondientes para defender su decoro de artista y aclarar los alcances de la injusticia y la desconsideración de que ha resultado víctima. Intelectuales y artistas redactaron una carta el 26 de diciembre de 1945 dirigida al gobernador licenciado Javier Rojo Gómez para que diera continuidad al contrato de María. La misiva se publicó en el periódico Esto el 9 de enero de 1946. Señor gobernador, informados por la prensa de haberse suspendido la ejecución de pinturas murales en el Palacio del Gobierno del Distrito Federal, obra que usted se sirvió encomendar a María Izquierdo de su valiosa obra nacional y de alto concepto que en las otras naciones ha ganado ella para honor de México, se digna disponer la reposición del contrato que el Gobierno del Distrito Federal firmó con María Izquierdo en 19 de febrero del presente año. Reciba usted, señor gobernador, con este motivo, la expresión de nuestras más altas consideraciones. Cientos de colegas y conocidos que valoraban la labor de María Izquierdo la respaldaron con su firma. Mostraron su apoyo a personajes tales como la actriz Isabela Corona, el pintor Alfredo Salce, el escritor y periodista Efraín Huerta, el periodista y diplomático Gilberto Bosques, la periodista Magdalena Mondragón, el escritor Germán Litz Arzubide, la promotora y galerista María Zúnzolo, el escultor Carlos Bracho, la periodista Adelina Cendejas, el poeta Javier Villaurrutia, el escritor Alfonso Reyes, el pintor y exdirector de la Academia de San Carlos, Manuel Rodríguez Lozano. También firmó José Vasconcelos, una de las figuras más importantes en la Comisión de Murales para Edificios Públicos. Pese a las firmas recabadas, Javier Rojo Gómez, durante su último año en el cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal, no hizo ningún esfuerzo por reconsiderar la labor de María Izquierdo en el edificio del ayuntamiento. Sin obtener respuesta, María Izquierdo se dispuso a mostrar su potencial y conocimiento de la técnica del mural realizando 2 frescos. El revuelo generado por dicho acontecimiento mantuvo la atención de la prensa. La nota "Murales de María Izquierdo fueron exhibidos en el domicilio de la propia artista" da cuenta del evento organizado por la Galería de Arte María Zúnzolo. Y estos murales, que no llegaron a figurar en el lugar para el cual fueron creados, se exhibieron el miércoles en la residencia del artista, en la colonia Nueva Anzures. María Izquierdo está relacionada con todos los intelectuales de México. Invitaban al acto a las galerías Gama, que preside la dulce y bella María Zúnzolo. Los murales, de vastísimas proporciones, fueron vistos por todos. Uno de ellos representa una mujer vuelta de espaldas, de proporciones enormes. En ambos, el estilo de la pintora es inconfundible. Los críticos de arte fueron y vinieron externando su opinión. Desde 2003, estas 2 piezas se encuentran en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2 años de presión y lucha abierta en contra del control del muralismo por parte de los llamados 3 grandes le causaron a María Izquierdo una hemiplegia que le paralizó el lado derecho del cuerpo, lo que le imposibilitó pintar. María Izquierdo, víctima del rojo monopolio pictórico, es la tercera parte de una serie de notas donde se acusa a los artistas comunistas de haber hecho gestiones solapadas y de decir que María Izquierdo no ofrecía ninguna garantía artística, que su mural no estaría a la altura, lo cual culminó en la cancelación del encargo. Aunque los nombres no aparecen mencionados, podemos intuir que se refieren específicamente a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. Las hijas de María Izquierdo han manifestado a un reportero de La Extra que tienen la convicción de que el incidente del mural fue la causa que determinó la enfermedad de su madre. El 20 de junio de 1948, amigos del artista organizaron en la Galería Mont Orendain una subasta con la intención de recaudar fondos para brindarle apoyo económico. Si yo acepté la subasta de obras de arte en mi favor, realizadas durante mi convalecencia, fue por las siguientes consideraciones.
Primera, porque se estableciera un precedente de camaradería entre los artistas plásticos de México y el extranjero, organizando actos de beneficio con la misma dignidad que los tradicionalmente se hacen entre artistas de teatro, cine, toreros y otras actividades profesionales. Segunda, acepté también porque a raíz de que el licenciado Javier Rojo Gómez rescindió después de un año de inútil trabajo el contrato que me había extendido para pintar al fresco los muros del Palacio de Gobierno del Distrito Federal, quedé, desde 1944, con algunas deudas en las que, acumulándose intereses, se elevó una suma considerable, cuya preocupación de pago creó en mí camino propicio para todo género de enfermedades. Y tercero, porque necesito atender mi convalecencia y pensé que para sufragar todos estos enormes gastos, el acto realizado a mi favor se limitaría a la recaudación del dinero que los compradores dieran por los cuadros donados, que pueden cubrir decorosamente mis más urgentes necesidades y convalecencia. No autorizamos a nadie para continuar solicitando donativos con el pretexto de ayudar o beneficio. María era una pintora muy querida por su círculo de amigos. Los festejos en torno a ella por su valía como mujer y como artista, así como el apoyo constante y colectivo por parte de los intelectuales, dan cuenta de que el machismo y conservadurismo de la sociedad mexicana se comenzaba a resquebrajar. Sin embargo, no fue suficiente para que Izquierdo retomara la práctica de pintura al fresco. La noche del sábado, un grupo de amigos de María Izquierdo se reunió para festejar el feliz regreso a la salud de la notable pintora. María, como en otros tiempos, lucía un bello rebozo color violeta que enmarcaba la serena dignidad de su tipo. Una orquídea sobre los pliegues daba la nota festiva. Ni una huella de la pasada tragedia. Y es que el artista tiene el don de recuperarse y renovarse porque está estimulado, a diferencia del hombre común, por corrientes siempre tónicas y vivificantes. Tras el aneurisma que sufrió, la pintora reflexionó en torno a su carrera, como lo podemos apreciar en el artículo en la revista Verdicela publicado en junio de 1950. He sufrido durante más de 2 años una terrible enfermedad. Hace por eso más de 30 meses que no pinto, es decir, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que produje antes de mi enfermedad y trazar planes, por ahora mentales, de lo que pintaré cuando me recupere totalmente. Así, compartió sus reflexiones acerca de su carrera, especialmente en relación con los beneficios económicos que su obra le había brindado a lo largo de las décadas. Como nací pobre y lo sigo siendo, nunca he tenido la tranquilidad económica necesaria para dedicarme a pintar exclusivamente sin otras preocupaciones. La pintura, pues, ha sido para mí un desahogo artístico, nunca económico, y es así como he pintado siempre, por una verdadera necesidad de hacerlo, contra todos los obstáculos y por encima de todas las injusticias que la vida y la sociedad me han puesto en mi camino. No obstante, he pintado mucho, al óleo, a la acuarela, el gouache. He producido cuadros de todos los tamaños, variadísimos temas, paisajes, retratos, naturalezas muertas, temas abstractos, reales, poéticos, grabados y murales al fresco, al óleo. Ni sé cuántas obras he creado, pero es el fruto de 20 años de trabajo intenso. Regalé muchos cuadros, siempre para altos fines, como por ejemplo, para reunir fondos para pagar la deuda de la expropiación petrolera, para la campaña de alfabetización, para la lucha contra el nazismo, etc. Un cuadro mío fue subastado durante el estado de guerra de México contra el eje nazifascista. Se vendió en la cantidad de 10,000 pesos de entonces, que fueron destinados para completar el precio de un camión ambulancia que fue enviado a los frentes aliados. Ahora que hago análisis del destino de mi obra, me satisface y alegra haber donado para tan nobles y humanitarios fines. Sin embargo, el resumen total de mi producción es rotundo y claro. He pintado mucho y he ganado dinero apenas para subsistir. Otros pintores menos conocidos que yo, o igualmente conocidos, tienen casa propia, coche y cuenta en el banco. Yo no tengo nada, excepto un gran cariño por todo lo mexicano y una gran ambición de seguir pintando. Pintando siempre. Si no recupero el movimiento de mi mano derecha, pintaré con la izquierda, o con las dos. ¿Qué más da? No se pinta con las manos. La pintura debe salir del alma, pasar por el cerebro y luego la emoción la debe derramar sobre una tela, madera o muro. Mas aún así, si mis manos no me sirvieran ya para pintar, colocaré los pinceles en mi boca y así pintaré. Esta es mi promesa a mí misma y a los demás y la cumpliré.
Se propuso pintar con la mano izquierda y lo logró. Durante los primeros años de la década de los 50, siguió produciendo imágenes maravillosas, paisajes desoladores y naturalezas muertas. Asimismo, María continuó haciendo pública su postura frente al feminismo, de la cual estaba orgullosa. El 24 de octubre de 1950 publicó en el suplemento Martes Femenino del diario El Zócalo una Carta a las Mujeres de México. Con mucho gusto me permito dirigir desde esta novedosa e interesante columna un mensaje a las mujeres de mi patria. En esta, nuestra época, la mujer empieza a tener una importancia que a veces la iguala con el hombre. Estas conquistas, según mi punto de vista, a la vez que emancipan a la mujer de un pasado oscuro e injusto, le crean nuevas obligaciones y responsabilidades. Muchas personas de estrecho criterio piensan mal de la mujer de nuestros días. Creen que porque trabaja y se incorpora al ritmo de la ciudad es moralmente inferior a la mujer antigua, cuya sede era la cocina y cuyo territorio estaba limitado por la puerta del hogar. Yo veo que la mujer contemporánea, y muy especialmente la mexicana que comienza a emanciparse, es, en general, tan moralmente estimable como la más severa de nuestras abuelas. Ahora bien, este nuevo tipo de mujer que desayuna en el centro de la ciudad, ya que trabaja en una oficina, si es inteligente y normal, afronta menos peligros en la vida cotidiana que una mujer chapada en la antigua, una de aquellas mujeres vigiladas por 1000 ojos y cuidada por 1000 candados. La muchacha moderna, ya que trata libremente a sus compañeros de trabajo, empieza por tener verdaderas amigas y verdaderos amigos. Si llega a enamorarse, sabrá aquilatar, elegir y comprender a su novia, y cuando se case no se convertirá en una esclava, porque al saber ganarse la vida no sentirá complejos de inferioridad ante el marido. Estos complejos los siente la mujer anticuada o de mentalidad provinciana que se agota esperando a que le caiga del cielo o de la ciudad próxima el hombre que le hará su esposa. A este hombre obedecerá y seguirá ciegamente, porque ella sabe o intuye que si él la abandona, la convierte en un ser inútil, incapaz de sostenerse a sí misma y mucho menos a sus hijos, si los tiene. Yo no soy feminista tipo clásico, no soy de esas que creen que el mundo del futuro debe estar gobernado y manejado por mujeres solamente. Tampoco voy con las feministas solteronas que odian al hombre. Estoy muy lejos de esos dos tipos. Soy casada con un artista, pintor como yo, a quien quiero, admiro y respeto. Creo, por tanto, que la mujer moderna, al disfrutar de sus conquistas de libertad y emancipación, debe comprender cada día más y estimular y alentar al hombre que ha elegido para compañero. Y junto a él, portarse siempre como una mujer enamorada, femenina y risueña. Jamás debe tratar fríamente al esposo, mucho menos ver en él tan solo la solución del problema económico. Para María, además de trabajar y participar activamente en la política, su papel de hija, madre y esposa era primordial. Por ello, es interesante el retrato que pintaron de ella sus hijas Aurora y Amparo. Mi primer recuerdo acerca de mi madre fue cuando regresó de su exposición en Nueva York. Traía un vestido negro, una bolsa también negra y una boina verde. Parece que la estoy viendo. Yo la recuerdo cuando me pegó por primera vez. Fue porque mi hermano y yo nos habíamos ido a jugar a la calle. Nos dio con un gancho de la ropa. Yo sufría porque siempre me tomaba de modelo a fuerzas. Estaba jugando y de repente me decía, estate quieta, no te muevas. Y ahí me tiene usted media hora, una hora sin moverme. Un día nos pescó a Aurora y a mí acostadas en la cama y ahí nos dibujó. ¿Cómo decirle a usted que hasta nos dormimos? Pero no crea, mi madre es apacible. Regaña solamente cuando está de mal humor y créame que entonces le tenemos un poco de miedo y otro poco de respeto. Andamos de puntitas. Un día que estaba pintando le pedimos permiso para ir al cine, pero ella se concentra tanto en su trabajo que a las 3 horas de haber solicitado el permiso nos dijo que podíamos ir. Desgraciadamente ya no era tiempo. Siempre he estado rodeada de animales y por consiguiente también nosotros. Fíjese, teníamos una changa chica, una ardilla, una gallinita, la pindonga, la Coca-Cola, una perra que era nuestra consentida, el Fu, el Mizuki, la nena, todos ellos han andado con nosotros desde la casa que teníamos en las calles de Mississippi, luego en la de Hamburgo y hasta esta. Durante los años 50, la comunidad periodística siguió el trabajo de María, aunque con menor atención. Su amiga, la crítica de arte Margarita Nelken, continuó brindándole su apoyo a través de sus artículos en el periódico Excelsior.
De todos los aspectos de la obra de esta pintora, en cuyas intuiciones forzoso será reconocer algún día una de las voces más auténticamente creadoras de la pintura mexicana contemporánea. De las naturalezas muertas, que ella tan atinadamente califica de naturalezas vivas, es quizá el que más específicamente representa la significación de su autora. María Izquierdo cuenta entre aquellos que más reiteradamente le piden a unos objetos inanimados el servir de palanca de vuelo de su fantasía. Y es tan certero se halla henchido de tales resonancias, que nunca necesita de una acumulación de formas para dar la medida de su intensidad. Fue Nelken quien reseñó la última exposición que María Izquierdo tuvo en vida, en febrero de 1955, con motivo de sus 25 años de trabajo. Otro acierto de las Galerías Excelsior. Este homenaje a María Izquierdo en conmemoración de sus bodas de plata pictóricas, obras escalonadas desde el 32 hasta el 54. O sea, dado el delicado estado de salud del artista en estos últimos años, prueba de una devoción hasta su arte que ya, de por sí, merece el más cariñoso respeto. Pero hay más, mucho más. Desde que a la edad en que las muchachas suelen todavía poner sus ilusiones en bailes y perifollos, María dejó su Jalisco y se vino a la capital con sus 3 hijos. Y sus afanes de artista a cuestas puede decirse que no ha vivido día sin pintar. Ahora que ese Jalisco nativo que parece haber abandonado, ese Jalisco que es cantera de pintores y en el que el arte respirase con el aire, María lo lleva pegado a las plantas o a la rodaja de madera de las figuritas de las pastorelas infantiles. Y sobre él, erguida entre la Escuela de Bellas Artes, en donde no era posible que su obra, realizada como un grito a pleno pulmón después de un largo encierro, surgiera en el bullicio de una labor colectiva a compás de fórmulas de antemano generalizadas. Ya es una afirmación del estilo que a lo largo de toda su evolución será diferencialmente el suyo. El estilo que en esta exhibición de las Galerías Excelsior merece ser estudiado como expresión específicamente vernácula. El archivo personal de María tiene poca correspondencia de este periodo, quizás debido a la enfermedad o por una mayor cercanía a su familia. Sin embargo, una última carta dirigida a su hija Amparo, escrita a máquina pero firmada a mano, da luz sobre esta parte íntima y familiar que siempre fue importante para ella. 9 de septiembre de 1955. Querida hijita, te felicito ante todo por el nacimiento de tu niñito, así como a tu esposo. Bolita tuvo ayer a las 5 de la mañana un varoncito. Tiene los ojos verdes como su papá y la barba partida como su mamá. Está muy bien, gracias a Dios. El próximo sábado me voy por avión a León para conocer a mi nietecito y para descansar, porque el doctor Ortiz de Montellano me recomendó reposo. Bueno, hijita, es todo por ahora. Recibe la bendición y el cariño de tu madre, así como para tu esposo y los niños. María Izquierdo. 3 meses después de escrita la carta, el 2 de diciembre de 1955, María Izquierdo falleció a causa de una embolia. Su familia, amigos y la comunidad artística lamentaron su partida. Ante su muerte, quizás resuenen las palabras de su amigo Pablo Neruda, quien le dedicó un poema, Adiós a María Izquierdo, en 1943, poco antes de regresar a Chile. Me voy en estos días de la pintura de María Izquierdo. Me voy de sus abiertos circos tendidos en medio de los bosques, de sus caballos entre los árboles de ramajes perdidos. Me voy de México.